Ok, amiga. Buenas noches. Hola Juan, ¿cómo están? Hola Beatriz, Victoria. Buenas noches. Eh, Buenas noches, Fabricio. Fabricio. Como siempre, es una alegría el reencuentro de este momento para tocar diferentes temas orientados con base en la doctrina espírita. Antes de iniciar el tema propuesto para el día de hoy, vamos a hacer nuestra oración. Así que los invito con mucho cariño a cerrar los ojos por breves momentos para agradecer a Dios Padre amado por el día de hoy. Gracias, Padre, por las conquistas de bien que hayamos podido tener. Gracias por ayudarnos a ver nuestros errores, a vivirlos y aún mucho más gracias por guiarnos para darnos cuenta de ellos. Amadísimo Padre, que tu luz bendita nos guíe en el camino del crecimiento interior, para darnos cuenta de la necesidad de amar, de perdonar, de trabajar en nosotros para ser mejores, que podamos ser guías y faros de verdad en nuestros hogares, que aquello que pregonamos podamos llevarlo siempre adelante con nuestra familia, con ese pilar fundamental. Gracias, Señor, por la compañía de los buenos espíritus, los amigos presentes, a los cuales pedimos su orientación e inspiración, para que lo que hoy a bien tengamos a decir pueda despejar dudas y tocar el alma, para aprender, comprender y sobre todo para practicar. Gracias, Padre amado. Gracias, Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla y me indican por favor al momento que puedan ya verla ustedes en sus ordenadores. ¿Logran ver la pantalla? Sí, Fabricio, está bien. Ok, excelente. Bien, el tema planteado para el día de hoy tenemos simpatías y antipatías a la luz del espiritismo, correspondiente a un capítulo de El Libro de los Espíritus, el cual encontramos en el libro segundo, titulado Mundo Espíritu de los Espíritus, en el capítulo sexto. Entonces, lo que hoy vamos a analizar está todo con base a las enseñanzas de Allan Kardec y vamos a poder pues verlas, leerlas y analizarlas en las diferentes preguntas que él fue realizando. Y la primera la vamos a encontrar justamente en este capítulo sexto titulado Vida Espírita, en el eje temático Relaciones simpáticas y antipáticas de los espíritus, mitades eternas. En la pregunta 291, Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, pregunta a los guías de la humanidad: además de la simpatía general que tiene origen en la semejanza, ¿existe entre los espíritus afectos particulares? Antes de ver la respuesta, Allan Kardec nos lleva a analizar y a ver primero la simpatía existente en el mundo espiritual para que después se pueda tocar específicamente este tema de lo que se llama las mitades, o lo que mucha gente dice, esas mitades eternas. Entonces, primero nos lleva a poder comprender la existencia de esa simpatía y en qué se basa la simpatía
entre los espíritus, ¿no? Y nuevamente vamos a leer la pregunta y dice, además de la simpatía general que tiene origen en la semejanza, ¿existe entre los espíritus afectos particulares? ¿Y qué le responden los espíritus? Le dicen sí. Al igual que entre los hombres, no obstante, el vínculo que une a los espíritus es más fuerte cuando carecen de cuerpo, porque ya no está expuesto a las vicisitudes de las pasiones. Los espíritus nos enseñan a través de Allan Kardec de que nuestro cuerpo, la materia, es, entre comillas, como una especie de jaula, porque ella aprisiona de cierta manera al espíritu, no dejando que éste pueda sacar a relucir todas sus potencialidades como espíritu, con ese espíritu con E mayúscula. Entonces, cuando estamos encarnados, se nos nubla la vista. Ese velo del olvido, como le enseñan los espíritus a Allan Kardec al momento de reencarnar, hace que olvidemos tanto las conquistas como las deudas. Entonces, perdemos un poco la claridad de quiénes somos, con quiénes hemos convivido, con quiénes tenemos más afecto y con quiénes aún necesitamos la conquista de este. Por eso es que en el mundo espiritual, al no tener este velo, esos vínculos de afecto son mucho más fuertes porque son mucho más sinceros, porque no están expuestos a las pasiones del encarnado. Podemos darnos cuenta más fácilmente quiénes somos, qué hemos cometido, e incluso con más claridad el acordar, el volver a reencarnar junto con esta persona con afectos o desafectos para seguir conquistando nuevos o para maximizar los que ya hayamos conquistado. Además, en este mismo eje temático, en la pregunta 292, pregunta Kardec, ¿existe el odio entre los espíritus? ¿Y qué le responden los guías de la humanidad? ¿Será que existe el odio? Y le dicen, el odio solo existe entre los espíritus impuros. Y noten que lo tengo remarcado con un color diferente. Es espíritus impuros, que son aquellos quienes siembran las enemistades y disensiones entre vosotros. Y esto lo vemos explicado igual de una manera mucho más amplia en este mismo libro, en el libro de los espíritus, en el libro segundo, a partir de la pregunta 102, que es en el eje temático la escala espírita. Y la pregunta 102 nos habla al respecto de los espíritus impuros. ¿Y qué es lo que nos aclaran los espíritus? Que son esos espíritus que se debaten entre el bien y el mal. Espíritus imperfectos que les gusta causar muchas veces problemas, que algunos se sienten bien causando esto, pero no son enteramente malos ni completamente buenos. Entonces, estos espíritus, aquellos que mantienen todavía odio en el mundo espiritual, son estos espíritus impuros. Y que es muy probable que nosotros, los que estamos en esta sala, hayamos sido de estos espíritus impuros o todavía tengamos dentro de nosotros nociones de ser espíritu impuro. Quién sabe, es muy probable que aquí digan, no, yo no odio a nadie, me llevo con todos muy bien, pero desconocemos cuál es nuestra historia en el mundo espiritual. A quienes hayamos podido perjudicar y con quienes nos hayamos podido perdonar, a quien hayamos perdonado y quien todavía no nos haya perdonado. Todos, de alguna manera, todos tenemos
espíritus que no nos quieren. Pero como bien lo dice nuestro queridísimo Divaldo Pereira Franco, nuestro querido Di, que el problema no es que tengamos enemigos. El problema es ser un enemigo. Entonces, nosotros debemos trabajar de manera interna para ir conquistando aquellos sentimientos que todavía lastiman, desde aquellos que vienen del comportamiento, para que podamos poco a poco agrandar la afinidad con estos espíritus. Y nos vamos a dar cuenta fácilmente de muchos de ellos, porque gran parte queda en nuestra familia, en la familia con la que hoy reencarnamos, que en el mundo espiritual planificamos para volver, justamente para resarcir, para conquistar los desafectos y hacer más grandes los afectos. Entonces, si nosotros tenemos algún familiar, un espíritu encarnado con el cual no tenemos muy buena relación, ya sabemos dónde está nuestra tarea, dónde está esa conquista que necesitamos. Seguidamente, en la pregunta 293, Allan Kardec consulta: dos seres que fueron enemigos en la tierra, ¿mantendrán ese resentimiento mutuo en el mundo de los espíritus? ¿Y qué le responden los guías? Le dicen no. Comprenderán que su odio era estúpido y pueril la causa que lo generó. Solo los espíritus imperfectos conservan una especie de animosidad hasta que se purifican. Ahora, pongámonos a pensar que una gran parte de nosotros reencarnados, al momento de desencarnar, lo hacemos con diferentes tipos de problemáticas. Por la falta de perdón, sea a propios o a uno mismo, por las tareas no conclusas, por la pérdida de tiempo y por otras cosas que pues hacen más pesada la tarea. Y cuando tenemos amigos, hermanos nuestros con los cuales mantenemos algún tipo de resentimiento y por comodidad decimos es mejor no hablar, dejarlo así, que pase, no perdono, o perdono pero no olvido, y este tipo de cosas que harán que nos encontremos en el mundo espiritual con la situación no resuelta. Si ambos espíritus tienen un grado evolutivo, se reencontrarán y dirán, ¿cómo pudimos habernos distanciado por una cosa tan burda? Tenemos la necesidad de seguir conquistando y vamos a volver. Planifiquemos reencarnar nuevamente. Tú serás la esposa, yo el esposo. Seremos hermanos. Seremos amigos. Entonces, quienes tienen esa idea, esa noción sobre el amor, sobre el perdón, comprenden que aquello que separa no tiene razón. Pero si se reencuentran y dicen, no, ahí está, fulano que me hizo tanto daño, que me quitó, que me robó, que hizo tal o cual, o yo a él. Y ese sentimiento que es la impureza del espíritu, el resentimiento, nos mantendrá a través de diferentes reencarnaciones hasta solucionar. Ya alguna vez les había comentado de un libro muy interesante
de la mediunidad de nuestro querido Divaldo Franco por el espíritu Víctor Hugo, un libro que titula Parias en redención, que relata la historia de Girolamo, de un muchacho que fue adoptado por un duque y que fue tratado como su propio hijo y que creció muy bien junto con sus hermanastros y fue muy amado, pero Girolamo fue un espíritu muy rebelde y quería hacer las cosas a su manera y romper las reglas. Y al momento que su padre estaba por desencarnar y él planeaba dejar todas sus riquezas de maneras iguales a los hermanos. Pero Girolamo, al ser un espíritu muy imperfecto, impuro, decide matar a los hermanos. El padre había desencarnado hace poco y ve desde el mundo espiritual cómo él mata a los hermanos. Y el padre lo odia. Y Girolamo termina muriendo de X y manera. Y reencarnan el que era su padre y él. E inicialmente Girolamo reencarna como un muchachito muy frágil, muy enfermizo, y el padre era el esclavo. Y un día, por X y Y motivo, se reconoce espiritualmente. Y el padre termina matándolo, el que era el padre termina matándolo. Y después se suicida. Y reencarna nuevamente. Y pasa otro suceso y reencarna nuevamente. Y pasa otro suceso y reencarna nuevamente hasta que llegan a un punto donde los dos son tan codependientes de su existencia que el uno no podía vivir sin el otro, que es la única manera en la que comprenden la ley de amor y caridad. Entonces el resentimiento se mantendrá por las reencarnaciones necesarias hasta que estos espíritus se purifiquen, es decir, hasta que desechen ese odio. En la pregunta 295, me he saltado un par de preguntas para cortar un poco el tiempo y porque voy a hacer relación entre respuestas. Así que para los que tengan visto la correlatividad de las preguntas, no todas son correlativas, ¿sí? En la 295, Allan Kardec consulta: ¿qué sentimiento experimentas después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Y responde: si son buenos, os perdonan, conforme vuestro arrepentimiento. Si son malos, pueden guardaros resentimiento y a veces perseguiros incluso en otra existencia. Dios puede permitirlo como castigo. Ojo, aquí volvemos a hacer este mismo apunte que en otras oportunidades, que cuando los espíritus nos hablan que Dios lo permite como castigo, no está hablando de que Dios diga: ah, no, fulano de tal hizo esto, yo lo castigo de esta manera. No, sino es a través de las puniciones que recibimos todos por la ley de causa y efecto. Porque vamos a desatar o vamos a sobrepasarnos una ley divina, y esa misma ley actúa y va en contra de nuestro propio acto. Entonces no es Dios castigando, sino es poniendo en orden las situaciones a través de las propias leyes divinas creadas por Él. Si los espíritus son buenos, perdonan. Y con nosotros pasará absolutamente lo mismo. Si no tenemos resuelto ese resentimiento, vamos a pasar al mundo espiritual con eso. Y nos va a perjudicar. Porque posiblemente no tengamos el contacto directo con el espíritu para resolver, o porque no tengamos la fortaleza para hacerlo, y porque en el mundo espiritual puede dificultarse. Dependerá de dónde y qué grado vaya a habitar el espíritu.
Jorge Berrío, nuestro amigo de Colombia, el cual fue a dar una charla a Cochabamba y estuvo por La Paz y acá también en Santa Cruz, él nos comenta una historia, es una de sus vivencias muy interesantes. Cuando él estaba en la fundación que tienen allá, una fundación que se llama El Remanso, que ayudan a niños, a familias carentes, una hermosa fundación desde el punto de vista del trabajo. Había llegado un amigo de Jorge, que no había visto hace mucho tiempo, y traía un niño en brazos, un recién nacido. Y el niño lloraba, lloraba y lloraba. Y el padre dice, Jorge, yo sé que tú hablas de los espíritus y quiero que me ayudes porque ya no sé qué hacer con este mi hijo, no entiendo. Desde que él nació parece que no me quisiera. Y Jorge le dice, ¿cómo así? Porque yo lo tomo en mis brazos y él llora y llora y no para de llorar hasta que yo me alejo de él. Y Jorge le dice, a ver, pásame tu hijo. Y Jorge lo toma en sus brazos, el niño siguió llorando y fue calmándose y se calmó. Y se lo devolvió a su padre y comenzó el llanto otra vez. Y su padre se pone a llorar, el padre del niño se pone a llorar y le dice, Jorge, estoy desesperado, no sé qué hacer. Y en ese momento se hace presente un espíritu para Jorge y le dice, pregúntale a tu amigo quién es fulano de tal. Y Jorge lo mira a su amigo y le dice, ¿quién es fulano de tal? Y su amigo palideció de pronto. Y le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué me preguntas eso, Jorge? Le dice. Bueno, porque aquí hay un espíritu que me está diciendo que te pregunte a ti quién es fulano de tal. Y su amigo le dice, Jorge, te voy a contar algo que nunca he dicho a nadie. Cuando yo era muchacho, me enamoré de una chica. Y estuvimos como pareja un tiempo, pero ella era mala conmigo. Se enamoró de otro muchacho de mi colegio, de mi curso, y los dos comenzaron a hacerme la vida imposible. Me golpeaban, me insultaban, y llegó un momento donde Jorge y yo no sabía qué hacer, no quería salir de casa, no quería ir a ningún lado, sentía mucho dolor, mucha rabia, y mis padres veían cómo esto me hacía daño y ellos también sufrían. Un día mi padre me dice, vámonos al campo. Tomamos la camioneta y salimos, estábamos por la carretera yendo al campo y de pronto yo no sé por qué Jorge, este muchacho, el cual me golpeaba, me insultaba, estaba caminando en la carretera. No sé qué hacía ahí. Yo lo vi, me llené de ira, me bajé de la camioneta, corrí hacia él, me abalancé y comencé a golpearlo. Mi padre se dio cuenta de quién era, vino donde yo estaba y lo matamos. Y botamos su cuerpo por un pastizal. Y nunca dijimos eso a nadie. Y Jorge le dice, bueno, pues ese tu amigo hoy es tu hijo, que reencarna para resarcir el daño que le hiciste, la oportunidad que tú le quitaste. Y hoy tú eres su padre para educarlo con amor. Entonces, el odio puede mantenerse hasta en otra existencia, en cuantas sean necesarias mientras no se conquiste ese amor. En la pregunta 297, Allan Kardec pregunta, ¿el afecto que dos seres se han profesado en la tierra continúa siempre en el mundo de los espíritus?
Bien, aquí hablamos ya de una afinidad existente, ¿no? Y pregunta si ese amor que hay entre dos personas, ese afecto, esa amistad, ese cariño, y cuando hablamos de amor no necesariamente está referido a la pareja, sino a la afinidad existente, puede ser con el hermano, con el padre, con la madre, con un amigo, con una amiga. Si esto continúa en el mundo de los espíritus, y dice los espíritus, sí, coma, sin duda, cuando se basa en una simpatía verdadera. En cambio, si las causas físicas ocupan más espacio que aquella, ese afecto cesará junto con sus causas. Los efectos entre los espíritus son más estables y duraderos, los afectos, que en la tierra, porque no están subordinados al capricho de los intereses materiales y del amor propio. Entonces, esa afinidad que tenemos con una o con varias personas, esa afinidad real, aquella donde te encuentras con esta persona, con estas personas, y cuando conversan, parece que el tiempo no pasa, o cuando se ven de muchísimo tiempo, porque sucede, igual parece que no hubiese pasado mucho tiempo porque ese afecto continúa. Cuando se preocupan el uno por el otro, cuando desean el bien y quieren verse superar el uno al otro, esa simpatía perdura en el mundo de los espíritus. Pero cuando está hecho sobre esas causas que son más físicas, cuando me gusta la persona porque luce de tal manera, porque tiene un lindo físico, sea hombre o mujer, porque tiene dinero, porque responde a algún interés mío, entonces ese afecto no durará. ¿Que podría desarrollarse? Sí, pero no está basado en un afecto real y puede ser muy frágil. Pero puede ocurrir que en algún momento estos espíritus se reencuentren y vayan creando ese afecto. Porque esa es la enseñanza del amaos los unos a los otros. Es crear los afectos. Para eso reencarnamos. Para conquistar la simpatía, el amor, el perdón, para iluminarnos como espíritus. En la pregunta 298, ¿las almas que deben unirse están predestinadas para esa unión desde su origen? Cada uno de nosotros posee en alguna parte del universo su mitad, con la cual se reunirá necesariamente algún día. Y esa es parte de las simpatías y antipatías y esas mitades eternas, ¿no? Esta idea de el príncipe azul o la princesa, o de que en algún lado está la media naranja. Cuando muchas veces esa media naranja es medio limón. Y es que deseamos una persona con cierto tipo de características o aptitudes que es en razón del bien de lo que uno quiere, pero está fundado también en los intereses, en lo que yo quiero tener, luchar, conquistar, y queremos obviamente a alguien que sea similar a esto, pero no siempre es así. Entonces, frente a los desamores, muchas veces la gente piensa de que ese desamor, vamos a dar el ejemplo de un matrimonio que se deshace, y que ese matrimonio que no fue real, o que se convirtió en un desamor, y que en algún otro lugar habrá ese amor, esa media naranja, ese espíritu con el cual seremos felices y estamos destinados a estar juntos.
¿Y los espíritus qué le dicen a Kardec? Le dicen no. No existe la unión particular y fatal de dos almas. La unión existe entre todos los espíritus, aunque en grados diferentes según la categoría que ocupen. Es decir, de acuerdo con la perfección que hayan alcanzado, cuanto más perfectos son, más unidos están. De la discordia nacen todos los males de los humanos. De la concordia resulta la dicha completa. Entonces, si bien en el mundo espiritual quedamos en que fulano, dos espíritus van a reencarnar y uno va a ser el esposo, el otro va a ser la esposa. Pese a esta planificación, y vamos a decir que no había mucha simpatía, en el mundo ya cuando retomamos la carne, cuando estamos reencarnados, podemos no cumplir la tarea. Por faltas, por animosidad, puede suceder. ¿Que retarda nuestro progreso moral? Sí, porque es un acuerdo que quedamos entre partes inicialmente. Afecta y mucho. Pero puede suceder como también existen esos reencuentros de espíritus que igual han quedado en el mundo espiritual, valga la redundancia, de estar juntos, porque quieren limar asperezas, no se llevan bien. Y reencarnan y se encuentran inicialmente una afectividad, hay algo que los une y se casan. Y pronto sale a relucir ese desafecto. Y aquellas personas que llegan a nuestra vida y con las cuales sentimos esa unión particular, ni siquiera y no necesariamente es una persona destinada a estar junto a nosotros, ni que sea el alma gemela ni nada, porque no hay. Entonces hay las simpatías y antipatías. Con este espíritu con el cual quedamos, podemos conquistar la antipatía. Si ambos espíritus ponen de su parte, eso que los desunió puede acercar, para en una siguiente reencarnación ser más afines, y en una siguiente ser aún mucho más afines. Pero por el contrario, como sucede mucho, existen estas rupturas entre familias, amigos, desde el punto de vista que quieren verlo. Y son los espíritus que se reconocen en los desafectos. ¿Hay alguien destinado para estar con nosotros? No. El único destino que nosotros tenemos es la felicidad como tal. Y además considerando de que nosotros no somos espíritus imperfectos en el sentido de que no nos está faltando una mitad. Somos creados simples e ignorantes, en una perfección dentro de la creación, pero perfectibles en el punto de la conquista moral, intelectual, espiritual. Y no es un segundo, un otro espíritu el que nos dará el estatus de completo, como tampoco lo es la pareja, ni los hijos, ni el trabajo, ni la familia. Somos espíritus completos y que nos encontramos con otros para complementarnos. Pero no somos mesas de 3 patas que requiera una cuarta para sentirse bien. En la pregunta 299, Kardec consulta: ¿en qué sentido debe entenderse la palabra mitad, de la que algunos espíritus se sirven para designar a los espíritus que simpatizan mutuamente? Miren cómo aclara Kardec, cómo toca cada tema de una manera
tan profunda que esto va seguro a muchos de los cuestionamientos nuestros. Y aquí explican los espíritus qué entender de esa palabra mitad. Dicen, la expresión es inexacta. Si un espíritu fuese la mitad del otro, separado de él, estaría incompleto. Y no todos, por más espíritus simpáticos que hayan, reencarnan siempre juntos. Entonces, si existiese esto de las mitades, el tener la mitad nuestra que no haya reencarnado puede ser que sea muy frustrante para el espíritu, porque le faltaría esa mitad. Por eso habla de una expresión inexacta, habla de la mitad en razón de que la complementariedad de los espíritus, el cariño mutuo, la afinidad entre las tareas, los pensamientos, pero no es ese que va a darnos el estatus de un ser completo. Seguimos, dice, en la 301. Dos espíritus que simpatizan, ¿se complementan mutuamente o bien esa simpatía es el resultado de una identidad absoluta? La simpatía que atrae a un espíritu hacia otro resulta de la absoluta concordancia de sus inclinaciones, de sus instintos. Si un espíritu tuviera que completar a otro, perdería su individualidad. Qué increíble es Kardec. Y cuánta necesidad tenemos de estudiarlo profundamente en el centro espírita. La absoluta concordancia de las inclinaciones, de aquellos espíritus que sienten el deseo de hacer el bien, de trabajar en el bien, esa inclinación. Pero también hay espíritus que tienen inclinaciones bajas y se complementan en inclinaciones bajas. Y existe afinidad y se reencuentran también. Y tienen, entre comillas, una especie de dicha, porque no es felicidad. Pero que el tiempo los hará notar sobre esa infelicidad y se darán cuenta de la necesidad de cambiar hacia el bien, de llegar a la concordancia de la bondad. ¿Tenemos nosotros a estas personas así, estos espíritus así? Cada uno piense. Seguramente hay una persona o varias con las cuales hay una concordancia que tal vez no es absoluta todavía porque estamos en un proceso evolutivo, pero que nos encontramos con espíritus con los cuales tenemos mucha más afinidad. La pregunta 303A, para finalizar nuestro tema. Dos espíritus que simpatizan, ¿pueden dejar de hacerlo? ¿Y qué responden los espíritus a Kardec? Sin duda, en caso de que uno de ellos sea perezoso. La teoría de las mitades eternas es un símbolo que describe la unión de dos espíritus que simpatizan. Se trata de una expresión empleada incluso en el lenguaje común que no hay que tomar al pie de la letra, dicen los espíritus. Los espíritus que se valieron de ella no pertenecen de seguro al orden más elevado. Es la imprecisión de quien puedo decir un día la mitad, las mitades eternas, que puede causar una confusión. ¿Por qué habla de perezosos? Hay un libro muy interesante que se llama Renuncia, que es del espíritu Emmanuel, que habla una de las reencarnaciones de Emmanuel, el espíritu guía de Chico Xavier, donde nos habla de dos espíritus. Uno es Alcione,
y el otro es Pollux, dos espíritus que Alcione sobre todo tiene mucho cariño, es femenina, tiene mucho cariño por este otro, pero hay una diferencia. Alcione vive en un mundo, o está en un mundo feliz, y Pollux está en las trevas, en los lugares de sufrimiento oscuros, y ella lo visitaba. Y ella sentía un cariño profundo por él, y él por ella. Pero él fue perezoso y no creció espiritualmente, se mantuvo en el odio. Y Alcione decide reencarnar con él, cerca a él, para ayudarlo. Ella no necesitaba esa prueba, pero decide hacerlo. Es una historia hermosa, y como prueba que los espíritus justamente pueden ser estos perezosos. Y por más de que haya una concordancia, en algún punto uno sigue creciendo, creciendo y el otro se estanca. Pero llegará el momento donde las cosas cambiarán y nuevamente ambos espíritus puedan reencontrarse. Existen las simpatías y antipatías. Todos tenemos simpatías y antipatías, a veces muy cercanas, pero no existen las mitades eternas. No existe aquella persona designada para hacernos completos y felices, porque ese es un deber propio. Somos los únicos y responsables de nuestra felicidad. La evolución es propia. No hay nadie que pueda hacernos felices o darnos la felicidad que necesitamos. Somos nosotros mismos, a través del proceso evolutivo y del amor, de la comprensión a la criatura humana. Y mientras faltemos a eso, todavía estaremos rondando, en cierta manera, el círculo de los espíritus impuros, porque nos falta el brillo de entender el Evangelio, de entender el amor, la piedad. Y eso nos acerca a la afinidad. Afinidad en el bien, en el cuidado. Estos son los espíritus y que, si es que no los tenemos aquí hoy, los tendremos en algún momento. Eso es seguro. Incluso con aquel espíritu con el cual hoy no somos afines. Un día será afín. Porque volveremos para conquistar. Porque esa es la enseñanza máxima de los espíritus. ¿Preguntas, queridos amigos? Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Hay alguna consulta? Veía algo en el chat. Bianca Sofía Flores Caballero. Hola Bianca, ¿cómo estás? Dice, en el caso de la historia del padre con el hijo que lloraba, no debió matar a ese muchacho, pero ¿cuál sería la respuesta amorosa? Claro, efectivamente. La imperfección fue el hecho violento. No tenía él el derecho de quitarle la vida a este muchacho. ¿Y cuál es la respuesta amorosa? El ser un buen padre. El amarlo pese a la dificultad que pueda representar ese espíritu. Porque ese espíritu ni bien reencarnó, traía arraigado el sentimiento de la rabia y del odio. Y que es muy probable que vaya a costarle al padre este hecho. Que no se lleve bien, o sea, un hijo rebelde. Y el padre tendrá que conquistar a través de la paciencia y el amor. Más aún siendo consciente de lo que hizo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Los que quieren pueden abrir sus micrófonos. Si hay alguna pregunta, claro.
Sí, creo que se entendió todo. No hay nada, todos están bien. Ana, Beatriz, Irma, Juan, Marlene, Victoria, Vilma. ¿Alguno tiene, no necesariamente alguna pregunta, puede ser algún complemento a lo que ya hemos hablado? Bien, bien, imagino que, bueno, espero que se haya logrado comprender la historia y la clase. Gracias, gracias, Beatriz, me alegra que pues, se haya entendido. Medianamente es lo que intentamos. Muchas gracias a todos por la presencia, además siempre por el cariño. Y para cerrar nuestro encuentro del día de hoy, vamos a hacer una oración y voy a pedir, como siempre, a nuestra queridísima Irma que pueda ayudarnos con la oración final. Vamos, Irma. Dios Padre Todopoderoso, Maestro Jesús, mentores de la casa, guías espirituales, ángeles de la guarda. Agradecemos. Irma, no te estamos escuchando. Irma. Ya está bien. Ahora sí se te escucha. Ya. Dios Padre Todopoderoso, Maestro Jesús, mentores de la casa, guías espirituales, ángeles de la guarda. Agradecemos su amparo, sus bendiciones para entender y comprender las enseñanzas que nos das. Maestro Jesús, ayúdanos a comprender que la vida es un regalo de Dios, poder resarcir nuestros errores, preparando nuestro ser. Ayúdanos a seguir tus pasos para poder mejorar y resarcir nuestros errores. Ayúdanos a tener un pensamiento de amor para enfrentar las dificultades y así poder seguir tu camino. Que así sea. Que así sea.